Bueno, listo. Ya estamos compartiendo una presentación. No sé si la pueden ver bien. Sí, perfecto. Sí, excelente. Eh, bueno, les platicamos. Anuar y yo fundamos la oficina hace alrededor de 5 años, fundada en Los Ángeles, California. Los dos estudiamos una maestría de arquitectura en SciArc, en Los Ángeles. Anuar, por su parte, en la especialización de la maestría en arquitectura. Y en mi caso hice un programa de tecnologías emergentes y media. Después de terminar la escuela, nos quedamos en Los Ángeles y empezamos a ya laborar en oficinas importantes a nivel internacional. En el caso de Anwar, él estuvo trabajando en el despacho Walter P. Moore, que es una oficina de ingeniería avanzada que le dan consultoría y servicios a las más grandes oficinas de todo el mundo para resolver proyectos complejos, tanto como museos, aeropuertos, rascacielos y demás. Y en mi caso participé en la oficina de Tom Wiscombe Architecture y también en la oficina de Michael Polonis en Santa Mónica. Después de trabajar alrededor de 2 o 3 años en estas oficinas, Ana y yo empezamos a hacer proyectos y concursos en Los Ángeles, y en ese tiempo pues empezamos a tocar puertas en México, y pues con el primer proyecto que se nos dio, pues decidimos migrar y regresar a la Ciudad de México para fundar nuestra propia práctica. Desde que se fundó la oficina hace 5 años, hemos desarrollado alrededor de 22 proyectos más o menos, ¿sí? Y proyectos de tipologías muy variadas, desde museos, edificios educativos, edificios institucionales de seguridad nacional, eh, intervenciones contemporáneas a monumentos históricos, edificios residenciales, oficinas, inclusive hasta diseño industrial, ¿no? Diseño de mobiliario y demás. Entonces, pues nuestra práctica pues, va más allá de un referente como de una tipología específica de edificio o un tipo de estilo o de uso de materiales o tecnologías, uso de software. Entonces, cada proyecto que hemos trabajado ha tenido una complejidad y un reto diferente, ¿no? Estos son algunos de los proyectos que hemos trabajado. Más adelante les vamos a mostrar 3 en particular. Nos gustaría iniciar con este timeline que es como que muy representativo para nosotros, y me imagino muchos de ustedes como que les va a hacer sentido aquí lo que les mostramos. Es un timeline que nosotros mostramos desde 1930 a la fecha, en donde ubicamos cómo el avance de las tecnologías ha hecho impacto en la ciudad y en la manera en la que hacemos arquitecturas, analizando desde la modularidad y el uso de tecnologías de construcción, tanto del concreto, del acero, entendiendo esa parte desde eh, la Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, hasta llegar a 1960, que es cuando Negroponte y que se funda el MIT, todo esto que sucede, el diseño asistido por computadora con AutoCAD, ¿no? Que todavía todo era en líneas. Y de ahí de 1960 a 1990, que hubo un gran salto en donde ya la evolución del software fue radical, de pasar del 2D al 3D, y entendemos que el gran empuje que tuvo la arquitectura fue por incorporar softwares que estaban hechos para el diseño aeroespacial y el diseño marítimo, ¿no? Entendiendo que lo que dio el gran salto en el software de estas disciplinas a la arquitectura fue el uso del software CATIA, que cuando Frank Gehry lo empieza a utilizar a su beneficio en el uso de arquitectura, y hace esta fusión de Digital Project con CATIA, ¿sí? Y a partir de ese entonces fue cuando, digamos, que el arquitecto, visto como un artista plástico, ya tuvo más libertad de expresión, de no nada más de estar en el papel y desarrollar cualquier tipo de forma, sino ya llevarlas a la realidad, y esto por el uso de las herramientas digitales. Entonces, a partir de 1990 hay un detonante tremendo,
¿no? Entendiendo como el primer proyecto de Zaha Hadid en 1990 del Guitar Fire Station, ¿no? Y a partir de esa fecha al día de hoy, pues ha habido un estudio y un análisis y una exploración muy grande por todas las escuelas de todo el mundo y obviamente ya llevado a la práctica por las oficinas que han hecho o madurado estas ideas especulativas, hasta encontrar que al día de hoy ya empieza a haber teoría contemporánea basada en el diseño computacional. Como sabemos que un referente teórico muy importante que hay hoy día a la fecha, pues es lo que representa Patrick Schumacher con su idea del parametricismo, pero también por otro lado, pues hay muchos otros exponentes, ¿no? Como algo que también volteamos a ver mucho son todos los textos de Stan Allen, que se sale un poco de la idea preconcebida del modernismo y voltea al futuro a ver más allá de cómo podemos incorporar las herramientas digitales en la arquitectura. Entonces, hablamos también que a partir del 2010 ya se empieza a hablar de inteligencia artificial aplicada a la arquitectura y hoy en día pues es el tema que está en auge, ¿no? Entonces, si vemos este gran salto de 1930 al 2010, que pues prácticamente son 80 años, nos ponemos a pensar nosotros qué va a pasar en 20 años, qué va a pasar en 50 años, no sabemos qué es lo que va a pasar o si la máquina o la tecnología va a tomar el puesto del humano como tomador de decisiones en el diseño de la arquitectura. No sabemos, pero es algo que llegó para quedarse y vemos como que las herramientas de diseño computacional deben de ser completamente adoptadas por el arquitecto. Aquí nada más una serie de imágenes que para nosotros son un referente y son interesantes de voltear atrás al pasado, de ver cómo ha evolucionado el uso de la tecnología, la ingeniería, el diseño aplicado en uno mismo, desde el Crystal Palace en 1851, el diseño de la Torre Eiffel, que ya demuestra una capacidad de fabricación y diseño a una escala que no se había visto antes en la civilización en la que estamos viviendo y ya la adaptación de usos de formas más plásticas y complejas como lo que fue el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry. Otros referentes importantes para nosotros, tanto en la plástica, el uso de los materiales y la tecnología presente en los años desde los 20 hasta los 60, con Eric Mendelsohn, Le Corbusier, Eros Arien, donde para ellos la forma no fue el límite, sino que llevaron la tecnología y el uso de la matemática y la herramienta digital al máximo. Y pues ya máximos exponentes ya un poco más cercanos a lo que estamos viendo al día de hoy, pues la aplicación de las tecnologías en la oficina de Zaha Hadid o Ben Van Berkel de UN Studio, ¿no? Y un poco de estos referentes del pasado, ¿no? Del diseño automotriz, aeroespacial, marítimo, pues que gracias a la aplicación del diseño computacional en este tipo de proyectos, pues fue posible que hoy día nosotros podamos utilizar estas herramientas en nuestros proyectos, ¿no? Y pues por acá nos gusta siempre mostrar como que esta parte de todo el abanico de posibilidades que se encuentran en el software, ¿no? Nosotros en la oficina identificamos dos softwares principales para la parte de conceptualización. En esa parte, o en esta etapa, no nos gusta limitarnos por la forma, las ideas o demás, por eso buscamos de dos softwares que sean de modelado libre, tanto Rhino como Maya, y después softwares de aplicación de algoritmos, tanto algoritmos gráficos como lo es Grasshopper, o ya de diseño de algoritmos por líneas, que podría ser Processing y Python, que bueno, más bien estos pueden ser aplicados a Rhino, Maya o viceversa. Y después de esa parte de conceptualización y demás, creo que para nosotros como una práctica, pues digamos que llevamos y construimos edificios,
no, pues la parte especulativa no puede quedar ahí, tenemos que aterrizarla de alguna manera en la parte de administración de proyectos y documentación de planos de construcción. Entonces, para eso identificamos la parte del BIM, que para nuestra oficina es algo súper importante. Y pues en el BIM también hay muchas ofertas, ¿no? Como desde Digital Project, CATIA, MicroStation, Revit, y en nuestro caso nosotros utilizamos ArchiCAD, ¿no? Y pues dentro de cada uno de estos softwares, pues como sabemos, existen miles y miles de plugins, ¿no? En nuestro caso, sí utilizamos muchos plugins en la oficina y nosotros también hemos desarrollado algún tipo de herramientas específicas para los proyectos en los que estamos trabajando. Y bueno, pues ya entrando un poquito en materia para entender como que la filosofía de la oficina y cómo nosotros adoptamos el diseño paramétrico y cómo lo aplicamos en nuestros proyectos, hacemos un análisis de estas dos imágenes en donde representamos en la parte de arriba, pues esta imagen que ustedes deben de conocer muy bien, que es la idea como de la ciudad contemporánea, del diseño bien hecho desde un inicio, desde la idea modernista de Le Corbusier, Niemeyer, donde ya se empieza a hacer el uso de materiales como el cristal, el concreto, y ya se empieza a adoptar un estilo pues, llamado o interpretado como estilo internacional, en donde todos los edificios con muros cortina y demás empiezan a asemejar mucho. Las ciudades están diseñadas para los coches y demás. Entonces, pues ya nuestro mundo al día de hoy, de la idea que se tenía en aquel entonces al día de hoy, pues ya la mayoría de las ciudades fueron preconcebidas de esta manera, ¿no? Y si volteamos a ver la parte en cómo el diseño paramétrico visualiza el futuro, pues que tenemos estas ideas de Zaha Hadid o Patrick Schumacher, en donde intentan que las ciudades sean diseñadas como un todo completamente responsivas al contexto, a la topografía, al clima y demás. Pero pues también nosotros criticamos mucho esa parte de cómo el estilo que se propone podría ser algo muy hegemónico o algo muy, digamos, controlado, ¿sí? En donde no se ven detalles o identidades únicas de la misma. Entonces nosotros vemos como una posibilidad entre estas dos opciones que vemos, pues de seguir especulando en el espacio, ¿no? Y lograr edificios que sí se adapten a sus contextos, a sus topografías, a sus culturas, a sus climas, pero que cada edificio tenga una identidad única, que tenga ese detalle diferenciador entre un edificio y otro. Entonces, para lograr eso, pues nosotros nos acercamos mucho a estas filosofías contemporáneas como la es Object Oriented Ontology, Triple O, principalmente encaminada por el filósofo Graham Harman y Timothy Morton, en donde hablan de cómo deshumanizar el diseño de cualquier cosa y atribuirle características únicas a lo que se diseñe, sino que los edificios ya no se diseñen para el humano específicamente o para el automóvil específicamente, sino más bien que un edificio se pueda comunicar con el otro que está enfrente o al lado, o con el asoleamiento, con el viento, con el clima o con la lluvia, y que más bien eso sea lo que le dé la formalidad y el aspecto al edificio, no necesariamente que sea diseñado por decisiones completamente autoritarias y arbitrarias por el diseño humano. Entonces, pues es algo que nos gusta como analizar mucho, criticarnos mucho la manera en la que está construido y diseñado el mundo, pues para lograr algo más único y no un patrón tan legible y tan repetitivo como es lo que actualmente se entiende por diseño paramétrico. Digo, ese es un punto de vista muy propio de nosotros, pero bueno. Y en este diagrama, pues ahora que ustedes están todavía en la escuela preparándose, creo que es importante entender
la arquitectura como dos mundos contenidos que al final del día vuelven a ser uno, pero que se dividen en dos, en la disciplina y en la práctica. Entender por la disciplina que es en donde formamos el architectural thinking, donde nos llenamos de herramientas y de nuevas capacidades para después aplicarlas al mundo real. Y pues entender que ahorita en el punto donde están es un punto privilegiado en donde se pueden, o más bien debemos de cuestionarnos el mundo en todo momento y la manera en la que se ha construido este mundo, ¿no? Para generar muchísimas preguntas y a la hora de ya entrar a la parte de la práctica, pues llevar un poco de todo esto que se aprendió, de toda la especulación que se logró durante el estudio y llevar un poco de este conocimiento a la realidad. Por ejemplo, estos diagramas que los hemos tomado de un documental de Ryan Skavinky, que es un diseñador de videojuegos, ¿no? Que hoy en día como que lo referenciamos también mucho a la arquitectura, porque imagínense que ustedes como diseñadores están frente a una pantalla, ¿no? Y una pantalla es una oportunidad de un mundo virtual, un white canvas, en donde con el poder del computador ustedes pueden estar diseñando en este mundo virtual ciudades, o sea, cosas, o sea, demasiado grandes con todo tipo de especulación, donde se pueden alterar las leyes de la física, usar materiales que existan en otros países o formas que a lo mejor no son posibles hoy en día en el mundo real, pero al final del día, pues el momento como de estar en la escuela es una gran oportunidad para explorar, para investigar, para proponer, para especular, ¿sí? Y al final del día, algo de lo que aprendemos en este mundo virtual lo vamos a llevar al mundo real, ¿no? Y poco a poco se van a ir acercando estos dos mundos, porque pues la idea es, como arquitectos o diseñadores en esta era, de la era digital, pues es innovar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida del ser humano, pero también específicamente mejorar la calidad del mundo en el que estamos viviendo, o sea, cuidarlo más de una manera más responsable, porque sí o sí tenemos que seguir construyendo ciudades, tenemos que seguir construyendo vivienda, tenemos que seguir teniendo una participación económica en el mundo. Entonces, pues el diseñador y el arquitecto van a estar siempre ahí, pues para dar soluciones a la ciudad y a los habitantes del mundo. Entonces, creo que por eso es muy importante que ahorita en el punto en el que estemos, que especulemos, ¿sí? Y llevemos nuevas ideas al mundo real. Perfecto. Bueno, pues les vamos a presentar 3 proyectos completamente diferentes y la idea es cómo les queremos compartir cómo aplicamos las tecnologías y el tema paramétrico a cada uno de estos proyectos siendo completamente diferentes, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con un pabellón interactivo del Museo Universum. El Museo Universum es el Museo de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Y cómo funciona, ¿no? A nosotros nos gusta pensar cuando desarrollamos los proyectos como en diferentes etapas, ¿no? En el diseño computacional. Primero, establecemos un workflow basado estrictamente en el tipo de proyecto que se va a generar. Cada workflow va a ser diferente debido a los requerimientos que tenga el cliente. Una vez estableciendo ese workflow, pasamos ya al tema de la geometría y su racionalización, ¿no? Empezamos con hacer massing studies, empezamos a racionalizar la superficie, a customizar todo. Nos gusta mucho pensar en la tectónica del diseño y cómo dar diferentes capas y sustratos a esta. Y al mismo tiempo vamos mezclando los building physics, ¿no? Siempre metiendo como los estudios de daylighting, energía,
sombras y radiación solar, ¿no? Siempre mezclando esa parte con el diseño. Y una vez que ya avanzamos a la siguiente etapa, ya empezamos con los análisis de ingeniería para su construcción. No, nos gusta pensar como en unos procesos no lineales, porque ya ahorita con los temas de tecnología, que todo lo podemos hacer paramétrico y demás, siempre se puede regresar y optimizar los procesos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un proceso de diseño, después se revisa y se produce, se optimiza y se analiza, pero siempre podemos regresar, ¿no? Nos gusta estar en un proceso cíclico que siempre se puede regresar a modificar cualquier cosa, y eso para generar como flujos de trabajo mucho más eficientes. Entonces, nos gusta empezar para este proyecto con esta imagen, porque cuando empezamos fue un concurso que nos dijeron que hiciéramos en una semana para el master plan para este museo del Universum, y pues seguíamos allá en Los Ángeles, y con todas estas tecnologías que aprendimos allá, empezamos a hacer, desarrollar cosas con Maya, empezar, por ejemplo, las fachadas, a desarrollarlas con Grasshopper, al igual que todos los estudios de daylighting y demás, para proponer en una semana un master plan para ver si ganamos el concurso. Entonces, esta imagen nos gusta mucho porque fue con la que ganamos el concurso de este museo, que después se transformó en otras cosas, pero ahorita les vamos a enseñar un poco el proceso, ¿no? Este ya es como el proyecto final del museo. Fue originalmente, el museo son 4 cajas completamente cuadradas de 1950, y se propuso un cambio de fachadas. Se propuso cambiar la plaza principal, incluir un pabellón interactivo donde fuera como la ventana de la ciencia y tecnología del museo, o sea, que el pabellón representara desde su construcción y concepción de diseño, tecnología, ¿no? Y bueno, estos son los renders del nuevo master plan que se propuso, donde el museo también está centrado en una zona de patrimonio mundial que es completamente natural, y hay muchísimas piedras volcánicas. Todo está basado en las piedras volcánicas del lugar. Entonces, como brindar este sentido de una masa fuerte, rocosa, en las fachadas con unas texturas de concreto, y después también tenemos el pabellón, ¿no? Para empezar el pabellón, hicimos muchos estudios de masa y de impresión 3D para ver qué patrones funcionaban, las formas y demás. Entonces, algo que siempre nos gusta hacer es hacer muchísimas masas, y eso solo lo podemos hacer con los diferentes softwares, ¿no? Que nos permitan alterar patrones, tanto en la forma del edificio como en los patrones de sus fachadas. Si se fijan, aquí nos gusta proponer muchos tipos de fachada, y eso, en este caso en específico, lo logramos con Rhino y Grasshopper, proponiendo muchísimas. Y también para el suelo nos gusta proponer en el basamento algo que tenga relación directa con el objeto. En este caso, al meter el objeto a Ladybug y Honeybee, nos dimos cuenta de cómo reflejaba en el suelo las sombras. Entonces, si se fijan, el basamento de abajo es el reflejo de las sombras del edificio, ¿no? Parte de este edificio proponía adentro que fueran puras pantallas, que estuvieran conectados de una forma VVR, para que, dependiendo de la museografía en turno del museo, cambiara completamente la experiencia, ¿no? Se proponían también talleres de tecnología, de brazos robóticos y demás. Entonces, aquí fue cuando ya se empezó a
conceptualizar un poco la estructura de esta geometría que se ve compleja y aparatosa de lejos, pero por dentro pues no es más que unos puros marcos rígidos que se van conectando, ¿no? Después pasamos justamente al estudio de ingeniería. Todos esos estudios fueron a través de los programas, dándoles puros parámetros y listas de puntos de control. Y a través de estos puntos de control y listas de Excel, el ingeniero pudo meterlos a sus proyectos, a su programa para poder generar todo el análisis estructural, ¿no? Y al final, parte de lo que queríamos lograr en la parte de construcción es que fuera como un Lego, ¿no? Sabemos que se ve muy complejo, pero hay que ver paso por paso cómo van a ser las conexiones, ¿no? Tenemos estos dos elementos, cómo lo queremos conectar, con qué soldadura, y así con cada parte fuimos haciéndolo como un manual de Lego para que fuera muy fácil de armar, porque es una estructura compleja al final, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue empezar a armar en un taller, primero toda la estructura principal para saber que casara perfectamente con lo que está dibujado. Una vez que la armamos en un taller, lo que hicimos fue hacer un escáner 3D para saber que la precisión de lo que se proyectó con lo construido fuera real. Y la verdad estuvo muy bien, porque aquí tuvimos un desfase, un margen de error de medio centímetro en cómo se construyó, que estaba dentro de los márgenes que habíamos planteado. Y una vez que se escaneó, se desmontó la estructura en el taller y la llevamos al museo, ya asegurando que todo estuviera de acuerdo. Entonces, si se fijan, aquí lo fuimos armando y aquí esta parte, ¿no? Vean cómo la sombra de la estructura va cambiando a lo largo del día y en un punto sí llega a ser parte del basamento. Después, para la fachada, lo que hicimos fue como unfold, desdoblar todas las fachadas para poder empezar a construir y a detallar cómo iba a ser la ingeniería de fachada, cómo íbamos a tener estos patrones negros que nosotros le llamamos como tatuajes o tatús, si se iban a sobreponer, iban a estar al mismo paño o iban a salir, ¿no? Entonces, con esto ya íbamos desarrollando cara por cara exactamente cómo se iban a conectar todos los paneles, ¿no? Como iba a tener diferentes ángulos cada cara, queríamos que siempre hubiera continuidad de todos los paneles. Y bueno, claro, para lograr esto lo tuvimos que hacer en Grasshopper, por supuesto, tuvimos que desarrollar unos scripts paramétricos para poder desarrollar todas estas líneas y la panelización. Una vez que desarrollamos ya la panelización en Grasshopper, ya pasamos a los detalles arquitectónicos, ¿no? Ya a lo fino, a los detalles constructivos, de cómo de la estructura principal llegaba a la estructura secundaria y de ahí una terciaria que iba a ser la que iba a sostener los paneles, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos la estructura principal, después tenemos un grain screen a partir de MDF, que es este gris que ven, y después en ese grain screen le montamos otra estructura, que son estos canales, para poder montar los paneles. Los paneles fueron construidos unos en China y otros en Estados Unidos, y nos los mandaron, así como ven en esta imagen. Entonces, tenían que casar perfectamente. Entonces, esta es una muestra del panel, que es el panel gris, y encima tenemos el tatú que va sobrepuesto. Y si se fijan, todas las líneas casan, ¿no?
Y estos ya no son renders, esto ya es pues ya es la imagen del pabellón construida. Entonces, la verdad, se logró a la perfección con todos estos sistemas y workflows de tecnología lo que queríamos, ¿no? Primero, pues en fachadas, si se fijan, todas las continuidades de las juntas. A nosotros nos gusta diseñar las juntas y para que nosotros controlar el material. Sabemos que los materiales tienen unas dimensiones en específico, pero no nos gusta que esas dimensiones y esos materiales controlen la arquitectura, más bien al revés, ¿no? Entonces, si se fijan, todo va casando y es casi exactamente igual como lo proponíamos en los renders. Les quiero enseñar un video rapidísimo de cómo se construyó el pabellón, para que tengan una idea. Ese es el museo original, como está ahorita. Pues pueden ver que ya tiene varios años. Y esta es la primera etapa. Es el pabellón, la plaza. La plaza ya está ya construido. Y aquí es como empezamos el pabellón. Lo importante también de mencionar pues, es que este tipo de proyectos de alta tecnología, precisión, uso de herramientas de corte numérico, computadora, personal especializado, pues en México no tenemos la misma capacidad que en Estados Unidos o en Europa. Entonces para nosotros también fue todo un reto tropicalizar estos workflows de países desarrollados, a adaptarlos y tropicalizarlos pues a un país en vías de desarrollo como lo es aquí en México. Entonces muchos procesos se tuvieron que inventar, ¿no? O sea, nosotros también tuvimos que enseñarles a los trabajadores del acero a cómo manipular las máquinas, a cómo tal vez ir optimizando los procesos y demás. Si se dan cuenta, toda la estructura fue levantada y erigida por 4 personas. Utilizamos nada más estos como scaffoldings o jacks, como grúas pequeñas. Y pues la estructura esta más o menos nos tardamos una semana en construirla, ¿no? Ya si se dan cuenta, toda la parte del rain screen también fue muy rápida. Como ya se tenían los planos de construcción, pues ya prácticamente fue ir conectando piezas, ¿no? Como bien decía Anwar, esta idea del Lego, pues fuera de ser un edificio complejo de construir, más bien la idea era que fuera súper fácil de construir, con tolerancias de precisión de 1 a 2 milímetros, cumplir en tiempos con el cliente y también cumplir en el presupuesto, que era algo súper importante para nosotros. En nuestro primer proyecto de este tipo para la oficina en México, de pues, concebir y comprobar que el diseño del workflow de un proyecto complejo con herramientas paramétricas, el uso de software BIM para la administración, documentación y administración de la construcción, pues podría ser un proyecto exitoso pues, en un país en vías de desarrollo. Y así lo fue. Cumplimos en tiempo, ¿sí? Justo en tiempo, nos tardamos alrededor de 4 meses en hacer la construcción. En presupuestos nos pasamos alrededor de $100, prácticamente no es nada. Y pues al día de hoy el edificio, para nuestra mala suerte, no ha podido ser inaugurado por el tema de la pandemia y como que es un espacio público, aquí en México todavía hay un poco de restricciones con eso. Entonces estamos esperando a que se haga la inauguración de este edificio. Pero sin duda les digo, en temas de softwares, primero conceptualización fue Maya, después Grasshopper para utilizar.
A couple of months ago, we did the Ah, first webinar outside of architecture. It was around. Entonces, les comentaba, pues utilicemos Maya en la conceptualización, después Grasshopper para optimización y desarrollo de la forma, después igual para el diseño estructural se utilizó un programa que se llama Steel Pro, después otra vez Grasshopper para despiezar toda la parte de la tectónica de los paneles y acomodarlos en planos para que pudieran ser cortados por máquinas. Después toda la tubería de la estructura también se hizo pieza por pieza en Grasshopper con todos los booleans en las esquinas para los nodos, para que las máquinas CNC pudieran hacer los cortes. Después todo el modelo 3D fue integrado a Archicad del modelo BIM, ¿sí? Para nosotros aún, una vez desarrollado esto, poder desarrollar todas las ingenierías MEP, todo lo mechanical, electrical, en plumbing, también fue desarrollado en BIM. Y pues una vez ya teniendo todo el modelo completo, pues había que hacer los planos típicos de construcción. Y una vez teniendo toda esta parte del workflow, pues teníamos que desarrollar los catálogos de conceptos. Cuánto acero, cuántos paneles y ponerle precio y costo a todo. Y pues después llevar la administración del proyecto y el modelo. Entonces prácticamente fue un proyecto completamente asistido por el uso de herramientas digitales y paramétricas. Y pues fue un caso de éxito del cual pues, estamos muy contentos, ¿no? Bueno, después seguimos aquí con este otro proyecto, que es el Servicio Sismológico Nacional. Es un edificio de seguridad nacional donde van a llegar, es un búnker de seguridad nacional donde llegan todos los datos de los sismos de todo el país. Aquí registramos todos los sismos y todas las alertas y demás del gobierno van a salir de este lugar. Entonces, si se fijan, el lugar está en un área desértica y tanto en la parte de diseño nos gustaba que se vieran así igual como unos cristales en medio del desierto. Mandamos a hacer un concreto especial con la tonalidad del lugar para que todo se difuminara en el contexto. Que los 3 volúmenes tenían que ser completamente cerrados porque ahí tenemos todos los centros de datos y por seguridad nacional nos pedían eso. Entonces, las partes que sí podíamos tener acristalamientos eran en las partes de circulación y los puentes que ven. Entonces, para la incidencia de luz lo logramos hacer de arriba para abajo. Bueno, parte de lo que nos gusta enseñar mucho de este proyecto es aquí se integraron 12 tipos diferentes de ingenierías especiales y cada ingeniería tenía, no sé, programas específicos, requerimientos específicos. Entonces, aquí lo que se hizo fue lograr un abanico de muchísimos programas que al final tuvimos que integrar juntos. Todo se integró en Archicad, pero a través de los diferentes métodos y de los diferentes programas logramos integrarlo, ¿no? Sí, algo muy importante aquí fue el uso de Grasshopper, ¿no? Para encontrar la mejor forma. Si se dan cuenta, todos los muros están inclinados, o la mayoría de los muros están inclinados. Entonces Grasshopper lo que nos ayudó mucho fue a encontrar una forma que se comportara estructuralmente de una manera uniforme, adecuada y que nos pudiera dar los claros completamente libre del edificio, o sea que prácticamente la forma se mantuviera por sí misma, ¿no? Y también en parte del hecho de que nos dieran estas inclinaciones, o era por responder un poco a los asoleamientos y disminuir la carga de temperatura en el interior, pero también otra fue la condicionante estructural para que ciertas áreas específicas que resguardaban datos o información de seguridad nacional
pues también pudieran resistir cualquier tipo de choques, bombas o demás. Entonces, digamos que aquí el juego del arquitecto y la plástica de la forma, fuera de nosotros pensar que parecieran rocas o cristales o monolitos, pues también respondía a temas bioclimáticos y a temas de seguridad y a temas estructurales, ¿no? Entonces, para llegar a controlar todas estas variables, ¿sí? Tuvimos que hacer análisis profundos del suelo, tuvimos que estar analizando continuamente las formas que nos daba la parte conceptual en los softwares de diseño estructural, o sea, estar calculando en tiempo real lo conceptual con lo arquitectónico y lo estructural para poder tener un proyecto congelado en los primeros meses del proyecto y poder ahora sí dedicarnos a la parte fundamental que era el edificio, ¿no? Que era el desarrollo de todas estas ingenierías, porque hay conexiones satelitales, conexiones de información y datos con todo México y todo el mundo, detecciones de alarmas, de incendios, instalaciones de diferentes tipos de agua, aires acondicionados especializados para mantener refrigerados todos los servidores, porque este edificio tiene que funcionar los 365 días del año, 24 horas del día. Entonces tiene que tener digamos, un backup de todo tipo de instalaciones para que funcione todo el tiempo. Igualmente, aunque se ve cerrado el edificio, también hay muchas penetraciones de luz desde las azoteas, ¿sí? Para poder tener una buena iluminación en el interior. Y pues obviamente también un reto para nosotros como arquitectos era no dejarle todo a los ingenieros. Y pues la única manera de poder estar controlando todo el proyecto era tener un modelo paramétrico integrado, ¿no? En un software BIM que pues eso era lo que nos ayudaba a mantener, digamos, el proyecto bien administrado. ¿Por qué? Porque había veces que había que mover un muro o había que mover un acristalamiento o algún tema. Entonces, todo el proyecto estaba conectado en la nube. Entonces, todos los ingenieros y todos los participantes del proyecto, que fuimos alrededor de 30 personas, podíamos estar viendo los cambios en tiempo real y poder estar haciendo estas modificaciones en tiempo real. Entonces, el tema de las instalaciones, llamamos, y olvidándonos un poquito del uso de Grasshopper para el diseño de la forma y la plástica, para nosotros también el uso del diseño paramétrico es un buen uso y un buen hábito de uso de los modelos BIM, porque los modelos BIM también con una buena práctica pueden llegar a ser paramétricos. Por ejemplo, una vez modelada toda la instalación de aire acondicionado, tú puedes empezar a mover trayectorias y tu trayectoria se va a ir adaptando a lo que necesites. O por ejemplo, modelos específicos, especializados de cierta ingeniería, pues nosotros utilizamos código dentro del software BIM, que es código GDL, y dentro de los objetos nosotros los parametrizamos. Metemos cuánta carga eléctrica requiere el equipo, si está conectado a qué base de datos o a qué red, qué tamaños tiene, qué peso tiene, qué precio tiene. Entonces, imagínense que de esto logramos un listado gigantesco de objetos y demás. Entonces, cualquier cambio que hagamos en el proyecto, ¿sí? Nuestros números de costos y demás se van adaptando. Entonces, el tema de entender lo paramétrico va más allá del diseño. También va a la administración del proyecto, también va a la documentación del proyecto o también va a los costos del proyecto. O sea, hay un sinnúmero de aplicaciones de esta parte paramétrica. Sí, y otra parte fundamental que nos sirvió del diseño asistido por computadora fue que como tenemos la geometría de todos los muros inclinados, siempre usamos puntos de control con una ubicación X, Y, Z para que el topógrafo en sitio pudiera ubicar exactamente dónde iban a estar estos puntos y cómo se iban a ir inclinados conforme a diseño, ¿no?
Y bueno, ahorita ya está construido el primer volumen, está en construcción, el volumen central. Y bueno, yo creo que ahí va en camino. Y por último, ya antes de acabar, porque ya se está acabando el tiempo, es un edificio histórico. ¿Cómo implementamos el tema de diseño y temas paramétricos para un edificio histórico? Este es el Templo de San Agustín, una biblioteca nacional antigua que se tuvo que reestructurar por temas de sismo y nosotros ganamos el concurso para hacer un museo. Entonces, ¿cómo empezamos a integrar esto a nuestros modelos BIM y de paramétricos? Fue primero haciendo un escáner 3D de todos los puntos de toda la iglesia para así poderlos integrar al modelo 3D y modelarlos. Si se fijan, estos 3 fotos de aquí arriba es el escaneo 3D. Y aquí ya vienen, estos son nuestros modelos a partir de esto. Todo se modeló con absoluto detalle. Si se fijan, del lado izquierdo es unos render y del lado derecho es la foto actual. Entonces, con estos escaneos 3D tenemos control total de la geometría del edificio. Una vez que hicimos todo el escaneo 3D, empezamos con hacer software, o sea, con los softwares paramétricos como Honeybee y Ladybug, se empezaron a hacer todos los estudios medioambientales para ver cómo influyen primero en el edificio, para ver cómo era lo que se iba a proponer dentro del museo. Tanto en la parte de afuera, que se proponía un jardín botánico con especies endémicas, y por dentro también cómo iba a afectar a los materiales y al usuario. Sí, algo súper importante es que en el diseño del jardín botánico del exterior que trabajamos con el Instituto de Biología de la Universidad Nacional, era que una vez que encontramos los patrones de el clima más extremo en el año, que digamos en verano, ¿no? Esos patrones de colores que encontramos fueron los que nos permitieron encontrar la posición específica para las plantas específicas, porque hay plantas que necesitan 50% de sombra, hay unas que son 100% de sol, hay otras que necesitan cierta cantidad de agua. Entonces, esos patrones y promedios de radiación en el espacio fue lo que nos permitió hacer el diseño y acomodo de las plantas. Ahora, para el tema de iluminación, también el uso de herramientas paramétricas fue fundamental, porque en un monumento tan grande, con tanta ornamentación y aparte, como bien decían, por temas de sismos en México, el edificio se ha ido hundiendo y está chueco. El edificio está hundido alrededor de 1,5 metros, casi 2 metros, y aparte está inclinado. Entonces, pues aquí lo que tuvimos que hacer fue modelar toda precisión y toda la iluminación se hizo con softwares en donde incorporábamos sus propiedades AIES, sus ángulos, sus cantidades de luxes y demás. Y obviamente ya con los objetos íbamos moviéndolos y pues en tiempo real, por ejemplo en Twinmotion y en Unreal Engine, se pueden cargar todos esos elementos de iluminación y conectarlos a Grasshopper, ir moviendo propiedades y vas viendo en tiempo real cómo se iba iluminando. O sea, digamos que estos no son renders de visualización prácticamente, sino fueron renders de trabajo, ¿no? Fueron renders que nos ayudaron, o más bien modelos en visualización en tiempo real, que nos fueron ayudando a tomar decisiones, ¿no? Y pues otra manera en la que se utilizó la tecnología en este proyecto, como les digo, aquí en esta sección de abajo se alcanza a ver un poco cómo está inclinado el piso. Entonces, uno de los retos principales de nosotros fue desarrollar un sistema de piso falso en todo el edificio, que fue un proyecto de más de 4,000 metros cuadrados, en donde ese piso falso pues obviamente tenía que tener una estructura
Y por ejemplo, acá la estructura del piso falso al piso real, digamos que eran 50 centímetros, pero en el otro extremo, la diferencia del piso falso al piso real eran más de 2 metros. Entonces, imagínense desarrollar toda la estructura poste por poste, pues era modelar demasiadas cosas. Entonces, lo que hicimos fue en Grasshopper modelar toda la estructura del piso, detectarle la deformación del piso real y a partir de eso, pues Grasshopper nos daba específicamente cada soporte de qué altura era y pues de una manera paramétrica pues logramos modelar esa parte de la estructura súper rápido. Y era súper importante porque todas las instalaciones iban por debajo de los pisos. Y bueno, ya con esto terminamos nuestra intervención de cómo, no sé, integrar temas paramétricos a 3 proyectos completamente diferentes y dar las gracias, y no si tengan alguna duda o comentario al respecto. Sí, lo que gusten, estamos encantados de entablar una conversación. Ustedes nos dirán. Muchísimas gracias.